Damos una cordial bienvenida a los hermanos y amigos que nos sintonizan, que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Vamos a comenzar este tiempo de la predicación de la palabra. Les damos una cordial bienvenida a todos los que están allí a través del Facebook y a través del YouTube en la tarde también. Damos gracias a Dios por estar reunidos una vez más y poder compartir la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Hoy tenemos un tema que lleva por título La razón de mi vida. ¿Para qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi vida? ¿Para qué estoy vivo? La Biblia dice que Dios ha creado todo por medio de Cristo y para Cristo. Esto está en Colosenses 1:16 y lo podemos ver allí en la pantalla. Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo, lo que quiere decir que nosotros tenemos un propósito en la vida. Dios ha creado todo con un propósito. Cuando uno piensa en las hormigas tan diminutas y tan laboriosas y a veces tan fastidiosas en el tiempo de verano, que entran y salen a la casa tratando de llevar comida para su hormiguero. Cuando uno piensa en las hormigas, a veces uno puede aplastar una hormiga sin pensar que tiene realmente un propósito en la vida también esa hormiga. Dios ha creado todas las cosas con un propósito. Dios ha creado cada una de las cosas vivas con un propósito y nos ha creado a nosotros también con una razón de ser. Y vamos a ver tres verdades que debemos entender con relación a nuestras vidas. La primera de ellas es que fuimos creados por Dios y para Dios. Es decir, que no hemos sido el resultado de un accidente. Hemos sido creados por Dios con un propósito, para que vivamos para Él, para que tengamos una relación con Él, para que tengamos un encuentro con Él, para que tengamos una vida tomada de la mano de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, de nuestro Guardador. En segunda instancia, lo que debemos entender es que la vida es una preparación para la eternidad. Es decir, estamos de pasada en este mundo. Viviremos en este mundo, quién sabe, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años de repente. Pero simplemente estamos de pasada aquí. Viviremos del otro lado de la muerte, en la vida eterna, por siempre jamás. Billones y billones y billones de años viviremos en la eternidad. Y estamos aquí en esta vida para prepararnos. Este es el ensayo, este es el kindergarten, es la preparatoria, es la preparación para que aprendamos a vivir en la eternidad y para que tengamos vida eterna. Porque todos nosotros hemos sido creados por Dios para vivir para siempre. Y el Dios quiere que vivamos para siempre con Él, en la vida eterna, no en la condenación eterna. Y esta es una preparación. Y la tercera cosa que debemos aprender es que Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Vamos a ver en estos domingos próximos 5 razones por las que vivimos, o 5 propósitos para los cuales existimos. Hoy día vamos a ver el primero, la razón de vivir. Yo vivo para que Dios sea el centro de mi vida. Esto es lo primero que quiero compartir con ustedes, que la palabra del Señor enseña, que la Biblia enseña, que nosotros vivimos con esta razón, o deberíamos de tomar en cuenta esta razón. Vivimos para que Dios sea el centro de nuestras vidas. No somos nosotros el centro de nuestras vidas. No es el mundo el centro de nuestras vidas. No es lo que queremos lograr el centro de nuestras vidas. El centro de nuestras vidas debe ser Dios. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 4:11: Tú, Dios, creaste todo, y es para tu gloria que existen y fueron creadas todas las cosas.
Es decir, todas las cosas incluye el universo, la tierra y nuestras vidas. Nuestras vidas están destinadas o han sido creadas por Dios para que seamos para la gloria de Dios, es decir, para que nuestras vidas giren alrededor de la persona de Dios y le demos gloria a Dios. La verdad es que hay un solo Dios verdadero en el universo, el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Dios ha creado el universo con un propósito y con leyes definidas. Todo en el espacio sideral y la naturaleza está sujeto a las leyes de Dios. Todo en el espacio, en el universo, está sujeto y cuenta, dice la Biblia, que los cielos y las estrellas cuentan la gloria de Dios. Y todos nosotros también hemos sido creados para la gloria de Dios, para alabarle, para adorarle, para girar, para que nuestras vidas giren en torno de Él, para que nuestras vidas sean enfocadas en alabarle, en adorarle, pero la verdad es que esto muchas veces no pasa en nuestras vidas o en la vida de la mayoría de las personas. Cuando la Biblia habla de Dios, en Primera de Crónicas 16:25 dice lo siguiente: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Lo primero que dice este pasaje es que Dios es grande y digno de suprema alabanza. Tenemos que reconocer y entender que si Dios es Dios, que si Dios es el creador de todas las cosas, que si Dios es el sustentador de todo el universo, que todo el universo, como dice la palabra de Dios, ha sido creado y se sustenta por el poder de la palabra de Dios, Él es digno de ser alabado, de suprema alabanza, como dice este pasaje, y de ser temido sobre todos los dioses. Aquí introduce algo el escritor del libro de Crónicas interesante, que debemos de tener temor, no temor de miedo, sino temor de reverencia, de reconocimiento de Dios. Debe ser reconocido sobre todos los dioses. Y aquí quiero decir algo importante. Hay muchos dioses en este mundo, muchos dioses que son creados por nuestra propia mente, por las diferentes religiones, por las diferentes filosofías, por los diferentes criterios y aún por las diferentes mitologías. Pero hay un solo Dios, que es el Dios verdadero y que es el creador de todas las cosas. Dice la palabra del Señor que Dios debe ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses con minúscula de los pueblos son ídolos. Han sido y son creación del hombre. El Dios verdadero es el Dios creador. Los dioses falsos o los ídolos son dioses creados por nuestra mente, dioses creados a nuestra medida, dioses creados conforme a nuestra conveniencia, conforme a nuestra manera de pensar, nuestra manera de vislumbrar las cosas. Pero el Dios verdadero es un Dios soberano que debe ser respetado, reconocido y está por encima de todos los demás dioses con minúscula o diosesillos, o por encima de todos los demás dioses que puedan haber en este mundo, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, son dioses formados por nosotros, y el Dios verdadero es el que nos ha formado a nosotros, el que nos ha creado a nosotros. Dice la última frase de este pasaje: mas Jehová Dios hizo los cielos. El Dios verdadero es el Dios creador. El Dios verdadero es el Dios que
sujeta todo el universo sideral con el poder de su palabra y creó todas las cosas con el poder de su palabra. Una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es el Dios en el cual nosotros creemos? ¿Cómo es el Dios al cual nosotros adoramos? Si es un Dios que ha sido creado a mi medida, de acuerdo a mi parecer, de acuerdo a mi entender, estoy adorando a un Dios que no es el Dios verdadero. De esta respuesta y de esta pregunta, ¿cómo es el Dios al que usted adora o acepta en su vida? De ello depende si está adorando al Dios verdadero. Si usted está adorando un Dios que no es el Dios creador, sino que es un Dios que usted ha creado, un Dios que usted ha puesto en su mente. Algunas personas dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo adoro a Dios a mi manera. Cuando uno tiene un Dios a su manera, es un Dios que no es Dios. Porque el Dios vivo y verdadero no va a permitir que nosotros le adoremos y creamos en Él a nuestra manera. Él es el Dios que gobierna todo el universo. Él es el Dios que gobierna todo el cosmos. Él es el Dios que gobierna todas las cosas en el universo. Y Él es el Dios que ha mostrado y revelado cómo debemos adorarle y cómo es Él para que lo entendamos y lo conozcamos. Un ídolo es toda cosa o persona que reemplaza o desplaza a Dios de mi centro, de mi enfoque, de mi eje. Cuando mi vida comienza a girar en torno a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona que no sea el Dios vivo y verdadero, que es el Dios que es digno de ser temido y alabado, entonces estamos hablando de que tenemos un ídolo. Cuando vemos a Jesús hablando con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, vamos a entender algo importante con relación a la forma que Dios ha establecido que le adoremos. En Juan 4, 23 al 24 dice, los verdaderos adoradores del Dios verdadero, valga también la redundancia y aclaración, adorarán al Padre, o sea, al Dios que es el creador de todas las cosas, en espíritu y en verdad. Dos cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de adorar al Dios vivo y verdadero. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí el Señor Jesús le dice a esta mujer samaritana, cuando ella le pregunta, ¿dónde debemos adorar? ¿Aquí en nuestra tierra, en Samaria o en Judea, en Jerusalén? Jesús le dice, la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Significa que tenemos que adorar ayudados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, inflamados inflamados, se me escapa la otra palabra que quería, influenciados por el poder del Espíritu Santo de Dios, pero también significa con lo más profundo de mi ser, con todo mi ser. Como vamos a ver más adelante, el Señor Jesús explica esto en el siguiente pasaje que vamos a ver. Pero veamos también lo que significa en verdad. En verdad significa de la manera correcta. En verdad significa que tenemos que tomar en cuenta lo que es verdadero. ¿Y qué es la verdad? Pilatos cuando
Cuando Jesús le dijo yo soy la verdad, Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no le respondió en ese momento nada a él, pero Jesús había dicho ya en Juan 17:17 en su oración por sus discípulos, orando al Padre, le dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces tenemos que entender que cuando hablamos de en espíritu, estamos hablando de bajo la guía del Espíritu Santo, pero también con todo nuestro ser, con todo lo más íntimo de nuestro ser, y en verdad estamos hablando de que debemos adorar a Dios conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es el creador de todo el universo y el sustentador de todo el universo, Él no va a permitir que nosotros le adoremos como a nosotros nos parece, como nosotros creemos, como a nosotros nos da la gana, como a nosotros nos gustaría, sino que Dios, que ha establecido leyes para el universo y para la vida, y para la física y para todo lo que está en el universo plantado por Dios, también ha establecido una manera a través de la cual debemos adorarle, a través de la cual debemos reverenciarle, a través de la cual debemos de reconocerle. Y esta manera es que tiene que ser en espíritu, o sea, con la guía de su espíritu, con nuestro espíritu, es decir, con lo más profundo de nuestro ser, y en verdad, conforme a la revelación que Dios ha dado de sí mismo a través de su palabra. Jesús dice en Mateo 22, 37, 38, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento. Aquí tenemos el centro de lo que estamos hablando, el punto más alto de lo que estamos hablando. Dice el Señor que debemos adorar en espíritu, y en espíritu significa con todo mi corazón, con todas mis emociones, con todas mis sensaciones, y con toda mi alma significa con todo mi ser, con todo lo que yo soy, y con toda mi mente significa que yo debo adorarlo también con entendimiento, que debo adorarlo, amarlo con conocimiento. Y este es el primer y más importante mandamiento. Es decir, para esto estamos en la tierra, para esto estamos en el mundo, para esto vivimos, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. El Señor no en vano va a decir en Oseas 6:6, hablando a su pueblo, le dice, no quiero tus sacrificios, quiero tu amor, quiero que me ames, quiero que aprendas a amarme, quiero que aprendas, que me ames con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. No quiero tus ofrendas, quiero que me conozcas. Dios dice, yo quiero que tú tomes conciencia de que necesitas conocerme a mí, el Dios verdadero y vivo, para que tú puedas tener vida y para que puedas cumplir con el propósito principal, el más importante, el primero y más grande mandamiento, vivir para la gloria de Dios, vivir para adorar a Dios y vivir mi vida alrededor del eje de la persona de Dios. Lo que quiero, otra versión dice, lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Reconocer a Dios significa que le pongamos como el centro de nuestras vidas, el eje alrededor del cual gira mi vida. Reconocer a Dios significa obedecerle en sus decretos y en sus leyes. Y tenemos aquí un ejemplo que he traído del Antiguo Testamento, de Génesis 4, 3 al 7. El ejemplo de Caín y Abel. Todos hemos escuchado hablar de Caín y Abel y a veces decimos, uy, tú eres el Caín de la familia, decimos, porque es la persona que
que ha reaccionado mal, que ha hecho algo malo en la familia, como Caín. ¿Qué fue lo malo que Caín hizo en su vida? Lo malo fue que, no solamente lo malo fue que mató a su hermano Abel, sino lo malo fue lo que vamos a ver ahora. Dice, y aconteció que pasado el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vamos a leer la siguiente porción para entender todo el contexto. Y se ensañó Caín, o sea, se molestó, se enfadó, se llenó de ira en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has amargado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has resentido? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Y miren lo que le dice Dios: si hicieres el bien, si hicieras lo correcto, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, es decir, si no hicieras lo correcto, el pecado está a la puerta. Quiero que volvamos aquí a la ofrenda de Caín y Abel. Dice que Caín trajo su ofrenda a Jehová. Algunos dicen que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque la ofrenda de Caín no era lo mejor. Pero no dice eso el versículo, no dice eso el pasaje. El pasaje da a entender más bien que así como Abel trajo de lo más gordo de sus ovejas, es seguro que Caín también trajo lo mejor del fruto de la tierra, de su tierra, porque Caín era agricultor y Abel era ganadero. Entonces, Caín trajo seguramente lo mejor de lo que la tierra le había dado, el mejor fruto. Pero y Abel trajo también lo mejor de sus ovejas. Pero ¿por qué dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya? La clave está en la parte segunda que hemos leído. Cuando Dios le dice a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has amargado? Si tú hicieras lo correcto, serás enaltecido. Pero si no hicieras lo correcto, el pecado está a la puerta. ¿Qué es hacer lo correcto? Hacer lo correcto es lo que hemos visto hace un rato que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana. Es necesario que los que adoran a Dios le adoren en espíritu y en verdad. Cuando el Señor dice en verdad, está hablando así como está hablándole aquí Dios a Caín. Si tú hicieras lo correcto, si tú hicieras lo bueno, ¿qué es lo bueno, qué es lo correcto? La verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Dios había establecido una ley desde siempre. O sea, la ley no solamente comenzó con Moisés. La ley estaba establecida desde que Dios ha fundado el universo, desde que Dios creó al hombre, desde que Dios creó a la tierra y todo lo demás para que el hombre viva. Dios ha establecido todo con ley, con leyes. Hay leyes físicas que nosotros no podemos transgredir. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos salir de este lugar sin usar la escalera y diríamos: yo voy a bajar por encima de la baranda, estamos en un segundo piso, voy a bajar por encima de la baranda, voy a levitar y voy a bajar tranquilo, estaríamos tratando de romper una ley, y la ley nos va a romper a nosotros porque nos vamos a caer de cara o de cabeza en el pavimento. Entonces todo está sujeto a leyes, y asimismo la adoración a Dios está sujeta a una ley. Dios había establecido que
que deberían adorarle y que debemos adorarle. Se le debería adorar a Dios presentándole una oveja o una víctima inocente a Dios en reemplazo de nosotros, como sustituto nuestro. Eso se ve desde Génesis 3, cuando Dios viste a Adán y Eva y los viste con ropas de pieles. ¿Cómo consiguieron Adán y Eva pieles para que sean vestidos por Dios? Sacrificando un animal inocente, un ser inocente en su reemplazo. Dios había establecido y ha establecido hasta ahora que hay una sola manera de adorarle, y es que tú consigas un sustituto, consigas a alguien que te reemplace, porque hemos pecado y la ley dice que la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación de Dios, muerte significa separación de mi cuerpo físicamente hablando, y muerte significa separación de Dios espiritualmente hablando. Así que no podemos traer a Dios ofrendas de adoración si nosotros no actuamos conforme a lo que Dios ha establecido para que podamos tener comunión con Dios y poder adorar a Dios. No puedo adorar a Dios a mi manera, no puedo adorar a Dios como a mí me parece. Yo tengo que adorar a Dios como Dios ha establecido, como Dios lo ha definido, como Dios lo ha puesto en su palabra. Y cuando hablamos de la primera razón de nuestra existencia, es conocer y amar a Dios, y eso es adoración. Eso es adoración. Y cuando hablamos de adorar, tenemos que primero conocer a Dios. No podemos adorar a Dios si no lo conocemos, en ignorancia. Eso fue lo que Caín trató de hacer. Caín trató de adorar a Dios por encima de lo que Dios había establecido, a su manera, de acuerdo a lo que él le parecía. ¿Por qué tengo yo que conseguir los animales o un animal de mi hermano Abel si lo que yo hago también es bueno? Y yo puedo presentarle a Dios lo que yo quiero presentarle a Dios. Dios ha revelado muchas veces a través del Antiguo Testamento también que no podemos adorarle a nuestra manera, que tenemos que adorarle de la manera que Él ha establecido. Y dice la palabra en 1 Timoteo 6:21, en esta versión, la Biblia viviente, dice: algunas de estas personas se han perdido lo más importante de la vida. No conocen a Dios. Que la misericordia de Dios sea contigo, le dice Pablo a Timoteo. Hablando de algunas personas que se habían extraviado de la fe, hablando de algunas personas que se habían desviado de la fe, que se habían salido de los cauces de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de las demandas de Dios, de las reglas de Dios. Y él dice, estas personas se han perdido lo más importante de la vida. No conocen a Dios. Algunos dicen que conocen cosas muy profundas, algunos dicen que conocen a los ángeles, algunos dicen que conocen a los santos, algunos dicen que conocen a las vírgenes, algunos dicen que conocen tienen conocimientos de pensamientos trascendentales que los elevan a otros niveles espirituales, pero no conocen a Dios. Y lo que algunos necesitan hacer, y todos necesitamos hacer, es conocer a Dios, porque esto es la voluntad de Dios. Jesús, hablando de esto, dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la vida eterna. Hablamos al inicio
de que estamos en esta vida para preparándonos como una preparación para la vida eterna, para la eternidad. Y Jesús dice que si queremos vivir en la eternidad con Dios, tenemos que conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. A Jesucristo, a quien Dios ha enviado. La pregunta es, ¿estamos conociendo a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Hay dos formas de conocer a Dios. Una forma general de conocer a Dios y una forma especial de conocer a Dios. De manera general podemos conocer a Dios a través de las cosas creadas. Pablo dice que mirando las cosas creadas de este mundo podemos llegar al conocimiento de que existe Dios. Siempre recuerdo la historia que alguna vez leí de uno de los últimos incas del Perú, que dice que los incas adoraban al sol como su dios. El Inti era el dios del imperio incaico, de los incas sobre todo. Y dice que un día el inca estaba cansado y agotado del camino y el sol le fastidiaba y levantó su mano para taparlo. Y cuando lo tapó con su mano dijo en su mente, ¿cómo es posible que yo pueda tapar al Dios sol con mi mano? Entonces él no es Dios. Debe haber otro Dios más grande que él detrás de él. Y llegaron al conocimiento los incas de lo que se llamó Contiki Huiracocha, es decir, el Dios creador de todo el universo, el Dios creador de todas las cosas. Y dice que a partir de ese momento los incas comenzaron a adorar a Contiki Huiracocha, el Dios creador del sol y todas las demás cosas. Es decir, que podemos llegar al conocimiento de que Dios existe y que es real a través de las cosas que Dios ha creado. Pero la segunda manera a través de la cual podemos llegar a conocer a Dios verdaderamente, ampliamente y profundamente es a través de la revelación de su palabra de Dios. Cuando Dios se ha revelado a través de la historia, de la vida del pueblo judío en el Antiguo Testamento y a través de la vida de Jesucristo cuando Él vino a este mundo. Por eso dice Jesús que la vida eterna es que conozcan a Dios, al Dios vivo y verdadero, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a través de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es, como dice Pablo, la revelación del Dios invisible, la revelación del Dios vivo y verdadero, la revelación del Dios creador del cielo y el universo y de todas las cosas. Dios, Jesucristo es Dios hecho hombre. Y cuando le conocemos a Él y reconocemos su sacrificio en la cruz del Calvario como nuestro Salvador personal, que murió por nuestros pecados y que resucitó, estamos conociendo a Dios y podemos comenzar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a orar. La próxima semana estaremos viendo el segundo propósito de Dios para nuestras vidas y vamos a orar ahora. Vamos a entregar nuestras vidas al Señor. Para los que nunca han abierto su corazón al Señor y quieren reconocer que Él murió en la cruz por sus pecados y que Él resucitó al tercer día, como dice la Escritura, usted puede creer esto. Solamente le falta abrirle el corazón a Jesús y decirle: Señor, te recibo como mi Salvador personal. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Vamos ahora. Oremos, hermanos. Padre amado, bendito y santo Dios, en esta mañana queremos reconocer que es probable que muchas veces hemos estado adorándote a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, conforme a nuestros pensamientos,
y no conforme a tu palabra, no conforme a tu revelación, no conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies. Te pedimos que tú nos ayudes a conocerte cada día más, a amarte cada día más y a ponerte a ti como el centro de nuestra vida, como el eje de nuestra vida, que tú seas aquel punto de enfoque a través del cual nosotros podamos girar alrededor de ti y que podamos, Señor, adorarte en espíritu, con la ayuda de tu espíritu y con todo nuestro ser y en verdad, es decir, conforme a la forma que tú te has revelado, conforme a la forma que tú dices que debemos adorarte. Y tú dices, Señor, que no hay otra manera de adorarte más que a través y por medio de Jesucristo, tu Hijo, quien vino a este mundo para morir por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, como dice la Escritura, probando de esta manera que Él era santo, justo, y que la muerte no lo podía retener porque Él no tenía pecado, y que Él fue el justo y el santo que murió por nosotros los injustos. Señor, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Y te pedimos que tú nos ayudes a poder poner nuestras vidas en el centro de tu persona, enfocadas en tu persona, y vivir para ti, y vivir para adorarte, para tu gloria, y para que podamos alabarte y reconocerte como nuestro Dios y nuestro sustentador y nuestro Salvador. Para usted que nunca antes le ha abierto su corazón a Jesucristo, haga esta oración allí en su corazón. Dígale: Señor, creo que Jesucristo es Dios hecho hombre. Creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Creo que Él resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Y si usted no puede creer, dígale: Dios, quiero creer, ayúdame a creer. Dame la fe para creer. Y Dios obrará en su vida. Y dígale: Señor, te quiero recibir como mi Salvador personal. Entra a mi vida. Lléname de tu presencia por tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados. Y guíame para adorarte en espíritu y en verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos ahora a pasar a cantar una última canción.